Bueno, allí veíamos las imágenes entonces del contexto de este estadio Miguel Sancho, ubicado en el barrio Nueva Italia de la ciudad de Córdoba, en una tarde verdaderamente espectacular, muy agradable para la práctica de deporte al aire libre y además para observarlo, y con una muy buena cantidad de público. El contexto es verdaderamente interesante de este Racing de Córdoba, como lo venimos diciendo, un equipo grande de la categoría que tuvo incluso pasado en el fútbol de primera división de la AFA. Y allí ingresaba al terreno de juego el equipo cordobés, acompañado por esta muy buena cantidad de público, y vamos a ver el ingreso de Atlético San Jorge, que bueno, salió vestido de Atlético con su casaca tradicional. Matías Ramos fue el árbitro del partido, asistido por Claudio Rodríguez y Javier Verdejo, todos ellos de Río Cuarto. Algunas jugadas polémicas, algunas discusiones por las decisiones de Ramos. Repasamos la formación de Racing de Córdoba, que debutaba como entrenador el Sapo Montivero. Me refiero a Sebastián Montivero, fue el reemplazante del entrenador Francisco Silva, que durante la semana dejó su cargo. Claro, Racing de Córdoba venía de una seguidilla de 4 partidos sin conseguir triunfos. Cortó esa racha ante Atlético San Jorge. Racing, que presentaba 6 variantes, Montivero pateó el tablero verdaderamente, hizo 6 cambios y además generó 2 debuts en la primera de Racing de Córdoba. Uno, el de su arquero, Leonardo Rodríguez, que además tuvo algunas intervenciones importantes. En la línea de fondo, Racing tuvo al 4, Hernán Oloco, el 2, Jorge Macena, el 6, Mario Mentil y el 3, Lucas Rosales. En el mediocampo, el 8, Rodrigo Pavón, el 5, Sebastián Carrizo, el otro debutante en Racing de Córdoba, y el 11, Mateo Bustos, el enganche, el 10, el experimentado Mauro Velardes, los delanteros, el 7, Juan Echarri, y el 9, Gonzalo Baroni, ex jugador de San Martín, aquí en la Liga Departamental. Arranque de partido que lo muestra a Racing un poco más ambicioso, con un par de remates desde media distancia que bueno, llevaban a la atención, en este caso de Mariano Leyes. Y Atlético San Jorge, mientras vemos allí el ingreso del grueso de la parcialidad de Racing, va a volver a sufrir una situación que ya le ha tocado en 5 de los 6 encuentros que jugó Atlético San Jorge, y me refiero a arrancar el partido perdiendo en el primer cuarto de hora, en este caso ante Racing de Córdoba. Después de esta posibilidad que tenía Atlético, va a comenzar a perder en el minuto 6 del primer tiempo. En esta jugada que arranca Juan Echarri por la izquierda, centro pasado que le cae a Pavón, y el que define prácticamente sobre la línea, apenas teniendo que empujar el balón para convertirlo en gol, es Mateo Bustos, su número 11. Buena individual, dejando en el camino a su marcador de Echarri, el centro pasado para Pavón, que controla y que envía otra vez la pelota hacia el medio, y sin ningún tipo de dificultad el que define es Mateo Bustos, que a los 6 del primer tiempo ya ponía en ventaja a Racing. Remarco el dato porque no es para nada menor. Atlético San Jorge en 5 de los 6 partidos estaba perdiendo antes de cumplido el cuarto de hora, y en 4 de los 6 antes del minuto 10. Esto es un dato, insisto, para nada menor. ¿Acaso explicación para la buena parte de las derrotas que sufrió Atlético San Jorge? El único gol que no le marcaron en los primeros 15 minutos Atlético fue ante Argentino Peñarol, que no convirtió directamente, que Atlético San Jorge ganó 1-0. Pero esto parece ser un dato realmente importante para lo que es la campaña de Atlético San Jorge, que lo tiene haciendo una pobre actuación en condición de local, donde sumó solo un punto, y de visitante perdió su primer partido tras las 2 presentaciones con triunfo, jugando fuera del Parque 23 de junio. Me queda repasar los titulares de Atlético San Jorge, con Mariano Leyes en el arco,
Marcando por la derecha Maximiliano Romero, que vuelve a ser titular, José Fernández y Manuel González los centrales, el 2 y el 6 respectivamente, Jesús Espinosa el 3 marcando por la izquierda. En el mediocampo Nicolás Angelinetti con la 8, Marcos Comba el capitán con la 5, por la izquierda Mauro Cuberli con la 10 y se suma Fernando Camino con la casaca número 11, armando allí una segunda línea de 4 tras los dos delanteros. Me refiero a Emanuel Hermida con la 7 y Mauro Albertengo con la 11. Más allá de que aquí lo vemos a Mauro Cuberli jugando bien volcado por la izquierda, el centro que es rechazado por la defensa de Racing de Córdoba, Mauro Cuberli en este caso jugó un poco más cerrado hacia el medio, aunque posicionalmente se observaron durante el partido varias variantes, como por ejemplo en este caso la aparición por el sector derecho del jugador Caminos, de Fernando Caminos, quien aquí saca un remate que se va desviado tras combinar con su compañero de Atlético San Jorge. Dos cambios para el equipo de Prisiañuc y la chance más clara del partido que tiene Atlético San Jorge, que se da en los pies de Mauro Albertengo. Recibe un lateral de Espinosa, controla, se da media vuelta, saca el remate, el arquero desvía, el palo le dice que no al empate de Atlético San Jorge todavía en ese primer tiempo, donde el equipo uruguayo, después de aquel arranque que mencionábamos con cierto predominio de Racing, con intensidad y sobre todo atacando por la izquierda, aprovechando la velocidad de Echarri, y después de ponerse en ventaja, el equipo local Atlético comenzó a emparejar el partido, comenzó a quedarse el equipo local y Atlético creció en el campo de juego con una reacción que le permitió generar algunas posibilidades para la igualdad, algunos pelotazos al área que le trajeron algunas dificultades, algunas complicaciones a la defensa de Racing de Córdoba. Aquí una pelota de Espinosa para Cuberli que no alcanza el volante por la izquierda de Atlético San Jorge. En este caso Racing que avanzaba por el lado de Bustos, el remate del autor del hasta ahora único gol que tiene el partido, pero remate que se va por arriba del travesaño. Dos cambios, les decía, del lado de Atlético San Jorge. Romero reemplazó a Navarrete y Caminos a Silva en el conjunto de Prisiañuc. Como les marcaba, del lado de Racing hubo 6 cambios, pero hago un paréntesis, esta es una de las polémicas de la tarde, la subida de Albertengo. Las preguntas son si hay o no falta y en caso de haberla si es adentro o afuera. Bueno, me parece que si hubiese sido falta, si se considera falta, es adentro, pero claro, el árbitro dejó continuar la jugada de Albertengo. Lo que parece es que el flaco delantero de Atlético San Jorge comienza a caerse antes de que haya contacto con el jugador de Racing. Por eso, desde este lugar, desde esta perspectiva, le damos la derecha al árbitro del encuentro. Cabezazo de Nicolás Angelinetti, de pique al piso, que termina yéndose por arriba del travesaño. Les decía, Montivero, el debutante entrenador de Racing de Córdoba, planteaba 6 cambios. Rodríguez por Dey Rossi en el arco, Mentil por Guione en el fondo, Pavón por Molina, Carrizo por Warner y Velázquez por Besani en el medio y Echarri por Rami. En la delantera, Cristian Rami es el goleador, uno de los jugadores con más experiencia que tiene este Racing de Córdoba, que intenta hacer su recorrido de regreso a los primeros planos del fútbol nacional. Remate de Cuberli que queda en las manos de un Rodríguez que, por ser debutante, respondió de buena forma cuando fue llamado a intervenir. Si bien no fueron demasiadas las chances claras que tuvo Atlético San Jorge, siempre respondió con seguridad el arquero de Racing de Córdoba. A esa altura del encuentro, Atlético llegaba con cierto riesgo, pero Racing respondía con algunas posibilidades claras, como esta, donde otra vez Mateo Bustos, protagonista de varias de las llegadas de Racing de Córdoba,
que además la mayoría fueron por este sector izquierdo del ataque de Racing, por el derecho de la defensa de Atlético. Bueno, estas posibilidades entonces se daban también para Racing de Córdoba, que tenía ahora una nueva subida por el sector, el centro de Bustos, la buena pirueta del jugador de Racing de Córdoba y después el remate imperfecto que se va desviado, vale la reiteración, esta chilena del jugador de Racing, que después es controlada por su compañero, pero su remate se va muy desviado por arriba del travesaño. Las chances de Atlético, como viene ocurriendo en este esquema táctico de Prisiañuk, aparecen sobre todo por el lado de Albertengo y Hermida, los dos delanteros que tuvieron algunas posibilidades, aquella al palo de Albertengo, la más clara de Atlético San Jorge, pero no consiguió la igualdad. Racing trataba de, con el eje, con la manija de Velardes, el experimentado enganche del equipo cordobés, defenderse con la pelota, lo conseguía de ratos no lo hacía. Atlético le acercaba también algo de riesgo y cuando recuperaba la pelota salía en velocidad. Fíjense otra vez Mateo Bustos como protagonista de la chance, un remate que rebota en González y que termina en las manos de Mariano Leyes. El centro, y esta es también una clara que tiene Atlético San Jorge en el primer tiempo. Tiro libre de Cuberli, cabezazo de Manuel González, que parece que se iba por arriba de Rodríguez, pero el arquero manda con la punta de sus dedos la pelota al córner, salvando otra situación de riesgo para el equipo de nuestra ciudad. Ya con estas dos intervenciones, Rodríguez se convertía en uno de los protagonistas importantes que tenía el partido. El final del primer tiempo es con algunos reclamos. Allí los vemos a Leyes y a Espinosa hablando con el árbitro del partido, con Matías Ramos, y de arranque Prisiañuk sale a buscar en el complemento la igualdad. Pablo Gastelú ingresa en lugar de Caminos desde el minuto inicial, sumando gente con mucha más vocación ofensiva. Tiene más vocación ofensiva Gastelú que Camino, más allá de que pudiesen ocupar un lugar similar en el campo de juego. Pablo Gastelú es delantero, tiene alma de delantero, y Camino, por el contrario, se ha desempeñado como volante o como defensor en este Atlético San Jorge, que tenía una chance que veíamos recién, chance rebotada, que no conseguía prosperar. La respuesta de Racing es este remate que se va por arriba del travesaño, otra vez en los pies de Bustos, por aquel sector izquierdo del ataque de Racing. Atlético San Jorge va a tener esta chance, pero en esta misma chance se va a quedar con un hombre menos. Aquí reclama córner la gente de Atlético San Jorge, pero el árbitro marca falta del jugador de Atlético. Continúa la imagen porque allí, con el jugador caído, el árbitro le muestra la primera tarjeta amarilla a Jesús Espinosa. Jesús Espinosa lo sigue a Ramos, le sigue hablando. ¿Acaso se le va, se pone frente a frente, le muestra la segunda tarjeta amarilla a Ramos, y Jesús Espinosa tiene que irse a las duchas en el minuto 6 del complemento? Minuto fatal para Atlético. A los 6 del primer tiempo recibía el primer gol. A los 6 del segundo tiempo se quedaba con un hombre menos. Espinosa reclamaba córner. El árbitro marcaba falta de González sobre el jugador de Racing. Jesús Espinosa muy fastidiado, muy molesto, acaso con el árbitro y también con el momento de Atlético. Tenía que irse al vestuario muy temprano en ese segundo tiempo. Más allá de estar con uno menos, Atlético intentaba ir en busca de la igualdad que necesitaba, pero claro, no iba a ser tan claro, iba a sufrir por momento cuando salía de contra Racing y se encontraba con espacios importantes para justamente sacar esos contraataques. Tenía Atlético esta jugada que arranca en los pies de Angelinetti, que termina en un centro de Pablo Gastelú, que es rechazado por un defensor. El rebote le queda al jugador de Atlético, pero no consigue controlar, y el balón es rechazado por un defensor. Esta chance para Racing a la salida de un córner, una pelota que prácticamente termina empujando con alguna dificultad el jugador de Racing, pero el remate se va desviado. Lateral que hace rápido Gastelú, de Gastelú para
Albertengo, el rebote le queda a su compañero, pero al que achica bien y rápido es el arquero salvando la situación de riesgo. Vamos a verla de nuevo, esta jugada en la que aguanta Albertengo, pasa a un defensor, en el rechazo le pega al número 9 y le queda al delantero Hermida. La media vuelta, cuando ya el arquero había reaccionado muy rápidamente, termina impidiéndole al delantero de Atlético San Jorge festejar lo que hubiese sido el empate. En el minuto 16 del complemento, Rodrigo Molina reemplazaba a Pavón en Racing. En el minuto 19, Matías Ragusa hacía lo propio con Hermida en Atlético San Jorge. Ragusa acaso buscando la posibilidad de algún centro que pueda conectar el grandote número 9 de Atlético, pero la respuesta de Racing es esto: preste atención al pase. Velardes hace esto con muchísima jerarquía, con gran calidad. Velardes se la pone en la cabeza a Echarri, que después con ese recurso, con ese cabezazo, pone el partido 2-0. Pero el arranque, el pase inicial de Velardes es verdaderamente extraordinario. Puntea la pelota de arriba, pasa por sobre los defensores y se la pone en la cabeza a un Juan Echarri, que en el minuto 20 del complemento estiraba la diferencia a 2. Si a esto le sumamos que Atlético jugaba con uno menos, el partido empezaba a dar la sensación de encuentro liquidado, más allá de que Atlético va a seguir intentándolo, va a seguir a cortar las diferencias, pero Racing va a aprovechar los espacios y va a tener las posibilidades más claras. El cambio en el minuto 24 era de Manuel Bojanic por Echarri, justamente el autor del gol. Un ratito después, en Atlético San Jorge, Francisco Cruz iba a reemplazar a Nicolás Angelinetti, y luego en el minuto 31 Salvador Mira iba a hacer lo propio con Velardes. En Racing de Córdoba, en las últimas 3 variantes que va a tener el partido, que ya se encaminaba al final del encuentro, quedaban solamente alrededor de 15 minutos. Centros de Atlético como este de Cuberli, que rechazaba bien el arquero. Después el árbitro marcaba falta del jugador de Atlético que estaba lanzado al ataque. Racing respondía con esta contra, buena individual del ingresado Mira, pero después no prospera, la defensa de Atlético consigue rechazar. La respuesta arrancaba en los pies de Cruz, el pelotazo largo para otra buena respuesta del arquero Rodríguez. Verdaderamente es un acierto lo de Montivero, que lo hizo debutar a este arquerito y que respondió muy bien. Aquí atento, rápido de piernas, salvando ante la llegada amenazante del delantero de Atlético San Jorge. Otra vez el conjunto uruguayo intentaba dentro del área. Cruz era el que lo hacía. El centro que se va por detrás del arco no tenía demasiada claridad. Atlético, que llegaba también con este pelotazo frontal de Romero que quedaba en las manos de Rodríguez. Racing va a tener un par de posibilidades más, una muy clara, esta es la más clara. Todo valía, Mateo Bustos controla la pelota en el área tras el pase habilitado, allí lo vemos, recibe habilitado el 11 de Racing, tiene tiempo para controlar, para acomodarse y para definir, pero claro, se va apenas desviado el remate de Bustos en una posibilidad que tenía Racing ya en los minutos finales del partido. Para el conjunto cordobés, buena noticia, cortó una racha de 4 partidos sin ganar, con 2 empates y 2 derrotas. Tras aquel comienzo con goleada ante General Paz Juniors, jugando como local, después pasó 4 partidos con sequía de triunfos los cordobeses, aunque de local, jugando en esa cancha, está invicto. Racing con 2 triunfos y un empate. La contracara es para Atlético San Jorge, que acumula su segunda derrota consecutiva. Tras la caída jugando en condición de local ante 9 de julio de Morteros, se suma esta ante Racing de Córdoba.